Una vez que hemos aprendido a construir tablas de frecuencias a partir de un conjunto de datos moderadamente grande, es conveniente comenzar a realizar operaciones e iniciaremos con el cálculo de las medidas de tendencia central. Trabajaremos con el ejemplo 1.5. Dice que el consumo de energía eléctrica de 32 casas de cierta comunidad fue registrado en la tabla. Información resumida se tiene que utilizar para encontrar las medidas de tendencia central. Empezamos realizando el cálculo de la media. Excel posee la función promedio, pero como ahora todos los datos están distribuidos en una tabla, lo que usaremos será una suma producto. La suma producto es de las marcas de clase y de las frecuencias absolutas. Esa sumatoria la tenemos que dividir entre el total de datos, que para esta tabla de frecuencia fueron 32 registros del consumo de las casas. El resultado es 253.75 pesos en promedio para el consumo de energía eléctrica en estas casas. Después se tiene que obtener la mediana. Para el cálculo de la mediana es necesario que aquí en la tabla de frecuencias realicemos algo para indicar cuál será la clase mediana. No se tienen los datos sueltos, sino que están todos agrupados. Entonces para ello podemos recurrir a esta columna en la hoja de cálculo y voy a poner una K mediana, es decir, una clase mediana. ¿Cuál será esa? La mediana, la clase mediana será aquella cuyo valor supere o iguale a la mitad de los datos totales. Es decir, en esta tabla tenemos 32, la mitad sería 16. El primer valor, la primera clase que en sus frecuencias acumuladas supere a las 16 unidades, va a indicarle un 1. A partir de ahí comenzarán a salir números 1. Mientras no se pase del valor mediano, entonces vamos a dejar un 0 en la celda. Utilizando esta función condicional, lo que tenemos acá, voy a poner un signo de pesos para que no se mueva el valor del 32 y aquí está. Quiere decir que esta, la clase número 3, es la clase mediana, porque es la primera clase que en sus frecuencias acumuladas supera las 16 unidades. Entonces ya podemos hacer la operación. Tenemos que elegir en primer lugar al límite inferior de la clase mediana y después le vamos a sumar la anchura de clase. Como el problema no nos dice cuál es el ancho, nosotros lo habremos de calcular en Excel, que es simplemente la diferencia entre el límite superior con el límite inferior de una clase. Esto lo vamos a multiplicar por la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. El resultado es 252 pesos. Para la moda nos tenemos que apoyar de las frecuencias absolutas y elegir aquella clase que tenga una frecuencia absoluta más grande que las demás. Aquí es obvio que es 15 la frecuencia absoluta más grande, pero así como para la mediana utilizamos una función condicional, para la moda también podemos utilizar una función condicional. La clase modal entonces será aquella que tenga a la frecuencia absoluta más grande. Utilizamos la función condicional sí, seleccionamos la frecuencia absoluta y decimos que si ese valor es igual al valor máximo de todas las frecuencias, entonces que me ponga un número 1, indicándome que esa es la clase modal. Y si no, que me deje un número 0. Arrastramos la celda y encontramos que la tercera clase, otra vez, es la que elegiremos ahora para la clase modal. El cálculo de la moda es un poco más extenso que el de la mediana, pero tampoco se vuelve tan complicado. Inicialmente nos pide que determinemos cuál es el límite inferior de dicha clase. Tenemos que sumarle la anchura de la clase, que es de nueva cuenta la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase modal. Estos valores se tienen que multiplicar por la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal. Se divide entre
la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal más la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la modal. Tenemos ya toda esta escritura de la función y presionamos Enter. El resultado es 250.588. Eso quiere decir que como moda nosotros tendremos que la mayoría de las casas está pagando aproximadamente 250.59 pesos. El promedio del pago de las casas en lo que respecta a la energía eléctrica es 253.75 pesos. A partir de estas ideas, entonces ya podremos comenzar a trabajar con los problemas de la sección practicando lo aprendido. Comenzamos con el ejercicio 1.13. Nos pide que encontremos la media de una distribución de frecuencias. Los únicos datos que nos proporciona son las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Las marcas de clase son 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Las frecuencias absolutas son 1, 6, 12, 10, 4 y 2. Para sacar la media hay que saber cuál es el total de datos registrados. Apoyándonos en el libro, primero hay que hacer el cálculo de n. N es el tamaño de la muestra. Con la función suma encontramos que en total se registraron n igual a 35 datos para este estudio. Ahora, la media. Para el cálculo de la media vamos a utilizar la función suma producto. Tenemos que multiplicar las marcas de clase por las frecuencias absolutas y lo tenemos que dividir entre el tamaño de la muestra, que fueron 35 observaciones. El resultado nos da una media de 17.286. Tenemos ya el resultado del ejercicio 1.13. Ahora avanzamos y trabajaremos con el ejercicio 1.14. En este problema dice que tenemos una tabla de frecuencias y un supervisor de calidad obtuvo datos para reemplazarlos en las siguientes ecuaciones. Habrá que resolverlos para encontrar los valores de la mediana y de la moda. La primera expresión nos permite calcular la mediana. Como ya están los números escritos en la ecuación del libro, simplemente tenemos que realizar la operación en la hoja de cálculo para que se nos facilite encontrar el resultado final. Nos da 503.68. Para la moda, hay que realizar también la operación que se indica en el libro. Empieza con 500 más 10 y luego se tiene que multiplicar por 19 menos 6 dividido entre 19 menos 6 más 19 menos 4. El resultado para esta operación es 504.64. Es así como ya le hemos dado los resultados al supervisor de calidad. Podrá decir que la mediana de la distribución de frecuencias es 503.68 y la moda de esa misma distribución es 504.64. Avanzando al ejercicio 1.15, tenemos una empresa que mide los niveles de elementos contaminantes en un fluido en partes por millón. Los datos que recopilaron son los que aparecen en la tabla 1.6. Se solicita obtener las tres medidas de tendencia central. Habrá que empezar transcribiendo la información de la tabla de frecuencia, los límites inferior y superior, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y acumuladas. Teniendo todos estos datos ya podemos comenzar a calcular las medidas de tendencia central. Empezamos con la media. Recordamos que para este caso es más práctico utilizar la función suma producto, multiplicando a las marcas de clase por las frecuencias absolutas y dividiéndolo entre el total de datos en nuestra distribución.
El resultado, en este caso, nos da 48.53. Para la mediana, recurramos de nueva cuenta a la función condicional para establecer cuál es la clase mediana. Decimos que si la frecuencia acumulada es mayor que la mitad de los datos, entonces me ponga un 1 y que si no me ponga un valor de 0. Al arrastrar todo esto, toda esta función, nos damos cuenta que la clase mediana es la clase número 2. Para la fórmula que hay que resolver, tenemos que elegir el límite inferior de la clase mediana más la anchura de clases, que es 4 unidades, por la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada anterior a la mediana entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. El resultado es 47.25. Para la moda, otra vez vamos a recurrir a la función condicional para establecer cuál es la clase modal. En la moda vamos a ver que si la frecuencia absoluta es igual al número máximo que hay en todas las frecuencias absolutas, entonces Excel habrá de ponerme un número 1. En caso que no sea así, que me deje un valor de 0. Arrastramos la fórmula para todas las líneas y entonces tenemos que la clase modal también es la clase número 2. La operación que hay que realizar es primero seleccionar el límite inferior de la clase modal más la amplitud de clases que se obtiene restando el límite superior menos el límite inferior de la clase modal. Y de ahí vamos a hacer unas operaciones de restas. Seleccionamos a la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior a la modal. Se divide entre la frecuencia absoluta de la modal menos la frecuencia absoluta anterior a la modal, más la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta que sigue, que es de la siguiente clase a la modal. Cerramos los tres paréntesis finales y presionamos Enter. El resultado nos da que la moda es 46.43. El problema nos dice que consideremos que el nivel máximo permitido es de 60 partes por millón. Vamos a decir que, en este caso, lo que tenemos es que el promedio, la mediana y la moda son más bajos que 60 partes por millón. Por lo tanto, podríamos considerar que en buenos términos o en la mayor parte de las muestras no estamos sobrepasando el nivel permitido por el cliente. Solamente hay un dato que se pasa de las 60 partes por millón y ese es el de la última clase. En general, la mayoría de las muestras que se recopilaron están cumpliendo con el límite máximo permitido.